Un saludo en el Señor. He recibido dos inquietudes de las personas que ya han escuchado el audio de apologética. La idea es que en el transcurso del día pues pueda recibir algunas inquietudes, algunas preguntas de lo que tengan cada uno de ustedes. Y los grabaré y ya los pondré al aire, se podría decir así, en la noche. Cuando son cortas, pues más o menos también lo colocaré tipo 1 de la tarde. Yo jugaré siempre con esos horarios de la noche o el de la 1 de la tarde. La primera pregunta que me hacen, que ayer hablaba del rosario, consiste en que la Santa Iglesia Católica, sobre todo en la exhortación apostólica del Santo Padre Pablo VI, culto a María, define cómo se debe trabajar y cómo se debe orar el el Santo Rosario. Y pues antiguamente varios papas han seguido la línea del Santo Rosario de no salirse de de esa situación. El primero que lo hizo fue el Papa León XIII en 1884. Y de ahí sucesivamente se ha hablado sobre el culto y respeto hacia la Virgen María. Entonces, dentro del rosario, ustedes tienen que llevar un orden en las personas que lo hacen. Un orden donde pues se inicia con el señal de la Santa Cruz, con el acto de contrición, con el credo, con el Padre Nuestro, con 3 Aves Marías y el Gloria antes de empezar el misterio. Y ofrecer, ahí es donde tienen que ofrecer porque van a hacer el Santo Rosario. La carta también nos dice que podemos hacer una petición por cada misterio. Y después de cada misterio, pues las 10 Aves Marías, el Gloria, las jaculatorias. Y allí sí, después de las jaculatorias, usted puede hacer una oración más, porque no está dañando la estructura del Santo Rosario. Mm, Después de hacer todos los rezos, pasar los 5 misterios, eh, se hace una salve y también se tienen que hacer las letanías lauretanas, que son unos rezos a a la Virgen María. Después hacer una oración por el Papa, por las intenciones del Papa. Y después de orar por las intenciones del Papa, orar por él, se hace el Padre Nuestro, el Dios te salve y el Gloria. Entonces, más o menos no, así es el orden correcto cuando uno debe hacer lo que es el Santo Rosario. Después del Santo Rosario, la Santa Iglesia Católica lógicamente promueve y acepta la coronilla de la Divina Misericordia, pero se le denomina coronilla. ¿Qué quiere decir coronilla? Algo específico al Señor, y al decirlo coronilla se diferencia lógicamente porque es más corto y es muy distinto al Santo Rosario. Lo que planteaba ayer, que es un poco más de devoción, es que mucha gente bajo tradición oral, bajo tradición de creencias populares, ha transformado el rosario. Entonces únicamente, vuelvo y lo repito, la Santa Iglesia Católica dice el rosario hay que hacerlo así y ya. Y la coronilla del Señor hay que hacerla de esta manera. Entonces se generan muchas confusiones. Doy un ejemplo claro. Mm, Dicen que el rosario de los colores no es el rosario de los colores. No, que lo aceptó el Papa Francisco, perdón, el Papa Juan Pablo II. Sí, lo aceptó el Papa Juan Pablo II. Pero es como el teléfono roto. Lo que dijo Juan Pablo II
y lo tiene escrito allí también en su carta apostólica que se llama Rosario a la Virgen María. ¿Qué quiere decir? Que hagamos el rosario, pero que en cada misterio pidamos por las necesidades del continente africano, por el segundo rosario, las intenciones por los creyentes de Europa, el tercer misterio por la gente de América, el cuarto misterio por Oceanía. Entonces, así sucesivamente orar por cada misterio, por cada continente. Eso es lo que pide el Señor. Pero la gente le coloca el rosario porque el rosario lo colocan, bueno, pues si vamos a orar por los de África, pues las 10 pepitas negras, listo. Vamos a orar por los europeos que son blancos, entonces 10 pepas blancas. Y vamos a orar por el continente asiático, entonces 10 pepas amarillo. Entonces se vuelve el rosario de los colores, pero nadie ha dicho que hay un rosario de colores, ni un santo rosario de colores. No, es que hay que interceder. Y así sucesivamente mucha gente se empieza a formar otro rosario, ya es el común de la gente que llega y dice, no, que hagamos el rosario de las llagas de Cristo, que hagamos el rosario de la corona de Cristo, los pies de Cristo, mejor dicho, montan una cantidad de rosarios que al fin la gente se desespera y dice, no, es que usted tiene que hacer el rosario de los pies de Cristo, el santo rosario de la corona de la Santísima Virgen, el rosario de la cruz, el santo rosario de yo no sé qué. Eso ya es tradición popular. Si eso le sirve para aumentar su fe, pues hágalo. Pero la Santa Iglesia Católica únicamente dice, haga el rosario, no se salga de la estructura, meta otras oraciones en las jaculatorios, puede hacerlo, y haga la coronilla de la Divina Misericordia. Eso es lo que acepta la Santa Iglesia Católica, ¿correcto? Entonces esas son tradiciones populares. Ejemplo, la Iglesia Católica acepta la cremación, pero eso no es católico. ¿Por qué lo acepta la Iglesia Católica? Porque ya es popular, ya la Iglesia Católica no se puede ir en contra de los creyentes. Listo, si quiere cremar su cuerpo, crémelo. Pero eso no es santo. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo automáticamente el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Entonces es mejor que nos entierren en un cementerio católico, y que como la misma Biblia lo dice, en polvo somos, en polvo nos convertiremos. Entonces dejemos que la misma naturaleza nos empiece a destruir ese cuerpo que nosotros tenemos. ¿De dónde viene la incineración? Eso es pagano, eso viene de los vikingos, que quemaban, colocaban el cuerpo en un barco, lo tiraban al mar y con flechas quemaban el cuerpo, incendiaban el barco. Entonces eso no es sano. ¿Por qué? Porque también Dios quiera, perdimos un poco lo que es la santificación de nuestro cuerpo. Conozco muchos testimonios, he tenido testimonios a viva voz también dentro de mi familia, donde se ha hecho santa sepultura y el cuerpo después de 5 años se desentierra y está casi completo. Eso es una bendición. Y hay cuerpos que se tienen que ya dejar enterrados, son los famosos cuerpos incorruptos, como el del Padre Pío. Entonces hay tradiciones muy populares que la Iglesia acepta para ya no irse en contra del pueblo, el libre albedrío del pueblo, pero así es, subrayando lo del Santo Rosario. Y la otra pregunta que me hacían era sobre María Magdalena, cuando yo les hablaba de los evangelios. Lastimosamente, María Magdalena ha sido muy golpeada, muy atacada por ateos, por gnósticos, donde determinan el inmenso amor que le tenía Jesús a María como un amor erótico. Niegan la divinidad de Dios, el poder de Dios. Entonces ahí a través de muchos ataques espirituales, de muchos ataques desde los inicios del cristianismo, el Señor lo atacaban mucho porque el Señor siempre se acercaba a las cosas inmundas, entre comillas, que inmundas, al pecado
sobresaliente, él siempre estaba metido en medio de pecadores. Entonces, como a los fariseos le parecía tan feo eso, atacaban mucho. Y una de las figuras bíblicas más atacadas es María Magdalena, que incluso en Mateo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y María Magdalena era chillona. Por eso le dicen: es que se parece a una Magdalena. Es que María Magdalena era súper chillona, por todo lloraba. Pero es que ella purificaba su alma a través de ese llanto de ser perdonada. Porque incluso María significa preferida por Dios. Por eso hay muchas Marías. La misma Santísima Virgen. María significa la preferida por Dios. Y la ciudad de ella era Magdala, en Galilea. ¿Correcto? Y por eso era el sobrenombre de Magdalena, sobre todo donde ella había nacido. Entonces, ¿qué sucede con ella? Ella es una santa, porque el Señor la purificó. Ella se encontró con el Señor. Es como también San Agustín. San Agustín fue súper mujeriego, tomatrago, vivió en unión libre, dejó un hijo tirado por allí, o detestaba a la mamá, peleaba con la mamá, era ateo, se burlaba de los sacerdotes, se burlaba de la iglesia. ¿Y quién es hoy San Agustín? El gran santo San Agustín, el magno, el grande, el doctor de la iglesia, porque el Señor lo purificó. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa con María Magdalena? Ha sido muy, muy, muy atacada. Era una trabajadora sexual en ese tiempo. Pero la gracia de Dios la tocó, el Señor la escogió, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasó con ella? Se fue purificando poco a poco se fue purificando. ¿De qué se distingue María Magdalena? Que tuvo 7 demonios, 7. Está en Lucas 8, capítulo 2. 7 demonios es estar poseída de lo peor. Era una mujer muy infeliz. Y el Señor la sanó. Y si el Señor a usted le saca 7 demonios, no va a quedar súper contento y detrás del Señor diciéndole gracias. Yo creo que el Señor tenía cansado de María Magdalena detrás diciéndole gracias. ¿Entienden? ¿Y qué hizo después María Magdalena? Se dedicó a servirle. Entonces mucha gente, si es purificado, lo sana. Y si el alma es purificada y sanada, pues ella lo empezó a cuidar. Entonces, ¿ella cómo lo cuidaba? Pues se unió al grupo de mujeres que estaban allí, que ayudaban. Entre ellos estaba, por ejemplo, las que no se nombran, está Juana, Susana. Porque la tradición judía, los judíos pues no hacían nada, todo se lo tenían que hacer las mujeres. Incluso pues como que hasta el sol de hoy no ha cambiado mucho, porque hay muchos hombres que todo se lo tienen que ayudar a las mujeres. Sobre todo cuando están enfermos. Bueno, diría cuando estamos enfermos, ¿no? Ella se dedica a cuidarlo. Y eso está en Lucas capítulo 8, versículo 3. Decía que junto con las mujeres se dedican a lavarle la ropa, a prepararle los alimentos a Jesús y a los discípulos. Es que eran Jesús más los 12 discípulos, son 13 hombres ahí. Entonces ellos, como se dedicaban a laborar y a trabajar en el nombre del Señor, a predicar, pues no tenían tiempo. Y lógicamente en la tradición judía era horrible ver a un hombre en ese machismo hacer algo, aunque Jesús se metía en la cocina. Ellos ayudaban mucho. Pero las mujeres le ayudaban a preparar los alimentos. Y algo muy bonito que hacía María Magdalena junto con las otras mujeres. Fuera de escuchar al Señor, ayudaban a catequizar a los niños, a los ancianos y a algunas mujeres. Entonces la gente llegaba y los niños se apartaban. ¿Y quién los catequizaba? Las mujeres. Y María Magdalena se dedicaba a catequizar exclusivamente a los niños. Eso era muy hermoso, muy hermoso. Eso era lo hermoso de María. Otro elemento, ella junto con las mujeres estuvo en la cruz llorando, viéndolo cómo sufría cuando lo crucificaron. Estuvo junto allí, con él. Allí estuvo María Magdalena llorando por la muerte del Señor.
Otro elemento importantísimo, María Magdalena fue la primera mujer que vio resucitado al Señor. Después de María, es que María, la Santísima Virgen, sabía que su hijo iba a resucitar, entonces ella no tuvo necesidad de correr a la tumba, porque el Señor ya le habría avisado que ya está resucitado. Pero Magdalena fue la primera mujer que lo vio. ¿Por qué lo busca? Porque ella es la primera. Porque fue la más purificada. Vuelvo y repito, le sacaron 7 demonios el Señor. Esa niña estaba muy mal, Magdalena estaba muy mal. Entonces, esos son los elementos de María Magdalena. Y María Magdalena, después de la muerte del Señor, fue la que más acompañó a María. Pues en agradecimiento dijo, esta es la mamá del que me sanó, el que me liberó. Y se fue con María y se fue con Juan el discípulo amado. Se fue en agradecimiento y los estudios dicen que se fue para Galilea y allá murió ella, en santa paz, en santa paz. Pero ya los ateos, ya programas como History Channel sacan bobadas, estupideces, donde dicen que Magdalena fue la novia de Jesús, que esto, que lo otro. Pero ¿eso qué son? Estupideces, sacrilegios. María Magdalena para nosotros es el ejemplo más grandioso de que su alma fue purificada, a través de que la iglesia la santificó. Es el ejemplo de que nosotros, a pesar de llevar una vida pecadora, el Señor nos santifica. Y el ejemplo es seguir adelante. Y ella siguió adelante. Agradecemos al Señor. Nosotros debemos ser agradecidos al Señor porque nos bendice y nos protege. Ese es el ejemplo de María Magdalena, de ser fieles al Señor porque Él nos ha salvado, Él nos ha purificado. Pero lastimosamente alrededor de nosotros hay gente que critica, que señala, que ataca, y eso es lo que han hecho con María Magdalena. Una mujer que tuvo sus problemas, que vivió porque ella fue abandonada, y una mujer abandonada y triste, fue consumida y para sobrevivir tuvo que estar en ese trabajo tan antiguo y tan duro como fue el trabajo sexual. Pero el Señor la liberó, la sanó y ella se purificó y siguió los ejemplos de Dios. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir como María Magdalena. El Señor nos cuida, nos bendice, nos protege, pero al rato cuando ya estamos bien, la abandonamos. Adiós, chao. Ya no vuelvo a Eucaristía porque estoy bien. No, ¿para qué quejarte de volver a Eucaristía? No, para nada. Pero si somos fieles al Señor y agradecidos eternamente, estaremos siempre con el Señor en su Santa Eucaristía. Ese es el verdadero ejemplo de María Magdalena. El resto de cosas que ustedes escuchen son bobadas, patrañas de los ateos y de gente que no estudia las Escrituras. Muchas bendiciones.